Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. El juicio político a la fiscal general Diana Salazar se retomará en la Asamblea tal y como lo solicitó el presidente Henry Kronfle. El secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, explicó que se tramitará una vez que termine el proceso en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La solicitud de la fiscal Diana Salazar para que la Asamblea retome el juicio político en su contra se formalizó con un documento que ingresó a la legislatura la tarde de este lunes, explicó el secretario Alejandro Muñoz. Se convocará una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido. En este momento se está tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar. En cuanto a los tiempos, el asambleísta de ADN, Ramiro Vela, e integrante de la Comisión de Fiscalización, dice que este juicio en contra de la fiscal podría iniciar sobre el 15 de septiembre. Una vez que ya la comisión sale de ese juicio político entregando el informe o tal vez los informes de postura, ahí puede citar para abocar al conocimiento de un nuevo juicio político. La titular de la Fiscalía en este video calificó así a su juicio político. Estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda. Calificativo que incomodó a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre. En este comunicado lo criticó así. Recordamos a la enjuiciada que el juicio político es una expresión del principio de pesos y contrapesos, un concepto fundamental en el orden democrático y constitucional, al que debe someterse como cualquier otra funcionaria pública, que respeta la ley, sin calificativos ni amenazas. Para su destitución y censura son necesarios mínimo 70 votos. La interrogante es si existen o no esas voluntades. Por lo menos en el Partido Social Cristiano y Construye dicen que no. El juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, evidenciará el complot que existe dentro del Parlamento para poder defender a las mafias y al crimen organizado frente a quien ha revelado actos de corrupción. No se encontró como partido alguna causal de incumplimiento. Estos procesos se retomarán a partir del 3 de septiembre, una vez que la Asamblea retorne del receso legislativo. Cuatro organizaciones políticas aceptaron este martes sus precandidaturas, tanto de binomios presidenciales como asambleístas y parlamentarios andinos. Desde el Consejo Nacional Electoral hacen un llamado a registrar alianzas. Sin embargo, algunos partidos adelantaron que no lo harán. Las organizaciones políticas continúan aceptando sus precandidaturas ante el organismo electoral. Este martes el Movimiento Amigo, Acción Democrática Nacional, Democracia Sí y Avanza cumplieron con la firma de las actas en la capital. Este proceso ocurre cuando quedan 10 días para que se registren alianzas, pero hasta la fecha solo existen a nivel provincial. Iván Cueva, precandidato presidencial de Amigo, dice que aún están abiertos al diálogo. Porque eso es lo que necesitamos, estar lejos de la polarización, del odio, del resentimiento, la persecución, mientras que existan causas comunes, compromisos por el Ecuador, donde no exista compromisos partidistas y particulares, ahí estaremos nosotros. Sin embargo, la idea de conformar coaliciones al parecer se desvanece de a poco en los partidos. Democracia Sí, por ejemplo, aunque no se niega por completo, dice que su binomio se mantendrá. La cultura firme no es un globo de ensayo, aquí hay una propuesta seria, ética, ciudadana, es una propuesta real. Lo cual no quita, obviamente, la posibilidad de conversar con sectores políticos, como se suele decir, ciertas líneas rojas. Vamos a combatir la corrupción, entonces no podemos conversar con quienes puedan representar la impunidad del crimen organizado. Desde ADN y Avanza, en cambio, son más radicales. No tendremos alianzas, trabajaremos directamente por el pueblo ecuatoriano como lo ha venido haciendo el presidente de la República. Tenemos ya nuestros candidatos, son cuadros nuevos, cuadros preparados y gente con experiencia. No consideramos una alianza, lamentablemente hemos visto en los últimos 10 días que ni siquiera creen en la democracia para puertas adentro en sus organizaciones elegir limpiamente a sus binomios. En todo caso, desde el CNE reiteran su llamado a las organizaciones políticas a unirse para así reducir en algo los rostros en la papeleta que hasta ahora cuenta con 17.
Y las elecciones de 2021 marcaron un récord en el país con 16 binomios presidenciales en la contienda. Aunque la actual cantidad de precandidatos supera esa cifra y aún se están concretando alianzas, 2025 podría constar en la lista de comicios con más postulantes. Son 17 hasta ahora, pero aún concretándose algunas alianzas. Se calcula que los candidatos a la presidencia de la República en las próximas elecciones no dejarían de ser al menos una docena. Y ese número haría que estas elecciones entren automáticamente a los registros de las que más postulantes se han presentado. A la cabeza las elecciones de 2021 con un total de 16 candidatos. Antes, en 2006, se presentaron 13 binomios. En 1992, 12. En 2002, 11 candidatos. En 1988, 10. En 1984, 9. Y 8 en 1996, 2009, 2013, 2017 y 2023 respectivamente. En tanto que en las elecciones en las que menos candidatos se han presentado, se realizaron en 1979 y 1998 con 6 binomios apenas. Menos de la mitad de los que hasta ahora figuran como precandidatos. En unos comicios en los que el electorado deberá decidir nuevamente entre una lista de candidatos en la que los nombres ya no se pueden contar con los dedos de las manos. En otro tema, mientras se suman los pedidos de nulidad del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura se resiste a tomar acciones y se mantiene a la espera de lo que diga Contraloría sobre la contratación irregular de una empresa fantasma que ejecutó las pruebas de confianza. Las irregularidades que rodean al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que pretendieron pasar desapercibidas para los vocales del Consejo de la Judicatura son motivo suficiente ahora para que el gremio de abogados exija un borra y va de nuevo. Anabel Guerrero, vicepresidenta de los abogados de Pichincha, no ve otra salida. La nulidad total de este concurso. No existe una fase de este concurso que no esté viciada. Por eso esa ha sido la consideración del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, que desde su inicio hasta este momento todas las fases están comprometidas, hay irregularidades y hay presunciones incluso de delitos como el delito de cohecho. A través de un manifiesto al que advierten se sumará la Federación Nacional de Abogados, se puntualizan varias exigencias que van desde declarar nulo el concurso de jueces, convocar al nuevo concurso para jueces, hacer un examen de la Contraloría General del Estado a la gestión íntegra de la Judicatura, además de implementar veedurías ciudadanas independientes. Que no sea solo la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana la que él designa. Tenemos que ir al fondo y eso significa efectivamente que se abra un nuevo concurso. Esto luego de que han pasado varios días desde que en este noticiero se revelaron detalles de una irregular y dudosa contratación a la empresa Métricas Web para la ejecución de las pruebas de confianza, y los vocales de la Judicatura apenas han reaccionado, sumándose a la preocupación. Solo suspendieron el concurso. Y mientras desde varios sectores han pedido la nulidad inmediata de este concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura parece que no hay apuro. Están a la espera de los resultados del examen especial de Contraloría y un informe interno respecto de las irregularidades denunciadas alrededor de este proceso. Los vocales de la Judicatura intentan no hablar del tema. No obstante, los vicios del concurso han generado ruido suficiente que hasta sus postulantes, como el jurista Gonzalo Realpe, hoy reniegan de un proceso lleno de sombras. Víctima directa soy yo de este concurso irregular. Exigimos a los consejeros del Consejo de la Judicatura que declaren nulo, de nulidad absoluta, este concurso irregular. En el Consejo de la Judicatura se mantienen constantemente en sesiones del Pleno, pero sin que el concurso para jueces sea un tema que los ocupe por ahora. Que se realice la auditoría. Pacientes esperan la respuesta de Contraloría e informes internos para solo allí saber qué hacer. Y el gobierno prepara 2 contrataciones de emergencia para hacer frente a la crisis energética. Una de ellas es alquilar una barcaza adicional. Mientras tanto, la compra de energía a Colombia se encarecerá, pues el país vecino emitió una resolución para vendernos solo energía térmica.
El gobierno busca energía a contrarreloj. Hasta fines de este mes espera tener listos los términos para la contratación de 2 procesos públicos. Uno es una barcaza en esclusas que tenemos capacidad de inyección de hasta 200 megavatios. Eso es un proceso de alquiler. Un segundo proceso de alquiler también va a ser para turbinas en Machala, que son de 40 megavatios. Pero con esto no se logra solventar el déficit de energía. Se requieren alrededor de 700 megavatios. 500 de ellos aún no se conoce de dónde provendrán, aunque el viceministro de Electricidad señala que ya se está trabajando en otras licitaciones. Depende mucho de las ofertas que lleguemos, los rangos, estamos enviando rangos dentro de los procesos. Por ejemplo, hay unos que son hasta 100 megavatios, pero son rangos entre 85 o 90 megavatios hasta 100. Pero esto tiene que darse en el corto plazo, es decir, no más allá de 120 días a la fecha, porque los cálculos indican de que con los niveles de consumo que tenemos, si no tuviéramos la asistencia de Colombia, pues seguramente vamos a tener un escenario de apagones hacia el final del 2024. Y la situación se complica para el país con la reciente resolución emitida por el Ministerio de Energía de Colombia, a través de la cual se limita la exportación de energía para Ecuador. El documento señala que Colombia solo venderá su energía térmica. Esto siempre y cuando las plantas tengan excedentes después de haber atendido la demanda nacional, lo cual encarecerá la compra. Hoy la oferta es en cantidad de energía es completa. ¿Y en costo? Tengo que revisarlo. Hasta el fin de semana estaba 15 centavos, fue el último día que vi. Todas estas declaraciones se dieron en el marco del Seminario de Cooperación Energética Corea-Ecuador, cuyo principal objetivo es impulsar proyectos de eficiencia energética. Y el barco en Revey se instalará este 22 de agosto en el muelle de las Esclusas en Guayaquil. Pese a ello, el inicio de la generación de energía eléctrica es incierto hasta no realizar las pruebas de transmisión. Una vez realizados los trabajos de colocación de cadenas y anclajes, el navío de generación de electricidad de 100 megavatios finalmente se instalará este 22 de agosto frente al muelle de las Esclusas. Para su zarpe, el consultor de la firma CarPower, Nelson Jaramillo, explicó que aún están pendientes permisos de DIRNEA y la Capitanía de Puerto. Hemos tenido una reunión con Capitanía del Puerto y se ha determinado que el día de movilización va a ser el día jueves. Esto se hace con marea, por lo tanto será a las 7, 8 de la mañana, dependiendo de cuál sea la marea alta del día jueves. Una vez ubicado en el sitio de fondeo, la siguiente fase es la colocación de la línea de transmisión y para aquello Transelectric ya ha instalado 2 torres en tierra e hizo inspecciones al interior del buque. Ellos ya han visto dónde interconectar la línea de transmisión y la línea de comunicación, que es la que va a servir para que el barco informe todo el tiempo su generación al SENACE. Todo esto en un lapso que no supera los 2 días. Una vez puesto todo a punto, arranca el periodo de prueba, el mismo que correrá bajo los tiempos de SENACE. Lo que ellos van a evaluar es la carga, cómo está entrando al sistema, cómo se está comportando la subestación, cómo se está comportando la planta. Normalizado estos ítems, el barco de generación eléctrica estará listo para iniciar su fase de despacho de energía. Y con esto hay otros aspectos fuera de la transmisión que comienzan a preocupar. Entre ellos está la seguridad de la zona, así como también la recolección de basura que se encuentra acumulada en lugares aledaños a la subestación Las Esclusas. Y la Contraloría General del Estado halló 5 irregularidades en la contratación de personal de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, de 2019 a 2023. Entre las anomalías se establece un pago elevado de fondos de reserva e indemnizaciones que generaron un desembolso injustificado de casi $500,000. Este documento de 60 páginas elaborado por la Contraloría General del Estado vuelve a poner a la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, bajo el reflector por irregularidades relacionadas con la contratación de personal. El informe, que analizó el periodo de 2019 a 2023, observó 5 irregularidades en el reclutamiento y selección de personal en la Unidad de Negocios de Guayaquil, Guayas Los Ríos, Milagro y Oficina Central, analizando los gastos percibidos por todo el personal durante estos 4 años, de más de 34
$34,4 millones. Se estableció, por ejemplo, que 11 personas fueron contratadas a pesar de que tenían impedimento para ejercer cargo público. Se dieron pagos excesivos relacionados con fondos de reserva a 34 funcionarios, pues para el cálculo de este beneficio, CENEL tomó en cuenta el valor de subsidio por antigüedad, con un pago en exceso de $45.200. Para el asambleísta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Jaime Guevara, es necesario establecer límites para un sector que durante años sigue perdiendo. Pero no puede ser justo que en los sectores estratégicos las empresas públicas piensen que esto es hacerse y sacarse una lotería. Y aquí se está pagando la ineficiencia. Esta, sin embargo, es apenas la punta del iceberg en cuanto al análisis que lleva adelante Contraloría, pues de las 11 unidades de negocios de CENEL apenas se revisaron 3 y aún está pendiente revisar el contrato colectivo de CENEL, que incluso fue un pedido de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en el mes de julio. Y por sus competencias y facultades, evidentemente las responsabilidades administrativas, civiles culposas y de encontrar también indicios de responsabilidad penal tendrán que ser declarados como tal. De acuerdo al documento, los excedentes también alcanzaron las indemnizaciones, pues al cesar en funciones a 10 servidores públicos y 2 trabajadores sin motivación, se tuvo que dar una reparación económica de $498.000 y su respectivo reintegro a la institución. Contraloría también determinó que se pasó por alto la clasificación de puestos por competencias, pues al 31 de diciembre de 2023, CENEL no contó con las tablas salariales aprobadas por el directorio. Seguimos, amigos. La Policía Nacional, a través del Gobierno Central, recibirá $95 millones para luchar contra el crimen organizado en Ecuador. En un encuentro entre ministros de varios países se informaron las acciones que ejecutan para impactar las economías de los grupos delictivos internacionales. Limitar los recursos de la delincuencia transnacional es parte de la premisa de los países presentes en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad que se desarrolla en Guayaquil. El ministro del Interior de Perú, Juan José Santibáñez, destaca que los países de Latinoamérica estén de acuerdo en cortar recursos que enriquecen a los grupos de crimen organizado. Quitarles la maquinita del dinero. ¿Y cuáles son estas fuentes de financiamiento? El terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, la ciberdelincuencia y la pornografía infantil. Además, menciona que mantuvo reuniones con la ministra del Interior, Mónica Palencia, para intercambiar acciones de lucha contra el crimen. Y hemos podido compartir algunas experiencias y algunos mecanismos y protocolos que entiendo también aquí se están ejecutando, se están practicando, como el golpe directo a las organizaciones criminales, como la ley de terrorismo que les permite a ustedes también combatir esto de manera mucho más frontal. Por su parte, el máximo representante del BID destacó los puntos importantes para combatir la delincuencia organizada. Limitar la influencia del crimen en las poblaciones más vulnerables, fortalecer el Estado y el último, cortar el flujo financiero. Son 150 millones los que recibirá Ecuador para la lucha contra el crimen organizado. De ellos, 95 millones se invertirán en los cuarteles intermedios. Así lo indicó el comandante general de la Policía Nacional. El desembolso sería a partir del mes de octubre. Tenemos que en el primer trimestre del año ya deberían estar ejecutados y activados. Quien destacó que las muertes violentas en el país se redujeron significativamente por las acciones que ejecuta el bloque de seguridad. Las muertes violentas en el cantón Azuayo Camilo Ponce Enríquez se han duplicado en este año, convirtiéndolo en una de las zonas más peligrosas del país. Las autoridades han identificado la minería ilegal como la principal causa de los hechos violentos. Camilo Ponce Enríquez es un poblado de más de 23.000 habitantes ubicado entre las provincias del Guayas y El Oro, que durante los últimos años ha requerido de atención particular. La causa, la guerra entre las organizaciones delictivas Los Lobos y los Lobos Box por el control de las concesiones mineras legales e ilegales. Bala en la Ponce Enrique, bala en la Ponce Enrique, bala. Los criminales desalojan a ciertos dueños de las minas con amenazas y secuestros selectivos. A otros los dejan operar, pero los extorsionan, y es que al menos el 50% del oro extraído va a los grupos terroristas, dejándoles ganancias de más de $3 millones mensuales, según un informe policial.
La pelea por poder ha generado que las muertes violentas continúen en ascenso en el cantón. Esto a pesar de encontrarse bajo estado de excepción y toque de queda. En lo que va del año, alrededor de 50 muertes violentas se han registrado en Camilo Ponce Enríquez. Durante el mismo periodo del año anterior, hubo 21. La policía no cuenta con el número de víctimas mortales que han dejado los ataques a las minas, pero se nos informó que los sectores mineros más violentos son Chumiral, Villarrica y Santa Marta. En este último, el pasado 13 de agosto, se registró un enfrentamiento armado entre los Lobos y los Lobos Box, que dejó 5 fallecidos y varios heridos. Aquí también, el pasado 3 de julio, fueron liberados alrededor de 50 mineros secuestrados por los Lobos Box. Este operativo generó un enfrentamiento armado entre los antisociales y las fuerzas del orden, que no dejó víctimas mortales. Y ya son 2 días desde el sicariato ocurrido en Solanda, en el sur de Quito, en donde 3 personas fallecieron. La policía aún no tiene una teoría clara sobre el hecho. Sin embargo, los moradores del sector denuncian sentirse completamente desprotegidos. Comercios cerrados y calles y avenidas con poco movimiento son el saldo del triple sicariato de este domingo en Solanda, en el sur de Quito. Pese a lo ocurrido, los moradores aseguran que los controles policiales no han aumentado. Una ciudad que está abandonada de la policía, de los militares, no hay nadie, estamos aquí. Si hay aquí un robo, la policía no llega. Este Solanda está botado prácticamente. Brilla por la ausencia de los policías. Uno de los mayores miedos es que hechos como el del domingo se repitan. Pero me da tristeza del barrio, no era así. En la calle, ¿qué se puede encontrar? Que le maten con una bala perdida, no. Las muertes violentas estarían aumentando en la capital debido a los desplazamientos de bandas delictivas. No es casual que una vez que el bloque de seguridad se toma Manta a través de un esfuerzo sumamente grande para pacificarlo, automáticamente se recrudece la violencia. Todos los delincuentes que están en esos sectores se van desplazando y obviamente Quito, como distrito metropolitano, está sufriendo las consecuencias de ese desplazamiento. Y hay la presencia, ¿no? Dice, hay la presencia de unas organizaciones criminales como los Lobos, los Choneros, los Tiguerones, y que se disputan el territorio. Al momento, aún se desconoce la razón de los sicariatos del domingo en Solanda. La teoría de la policía es que fue un presunto ajuste de cuentas. Y se suman voces en el Consejo Cantonal de Durán en rechazo a las constantes ausencias del alcalde Luis Chornillo, sin notificación a los ediles y sin un encargo claro. Chornillo salió del país por última vez el pasado 14 de agosto, asegurando que su nivel de vulnerabilidad aumentó tras los operativos en ese cantón. La última fue su tercera salida del país en menos de un mes. Luis Chornillo, alcalde de Durán, viajó a Estados Unidos el pasado miércoles 14 de agosto. Al día siguiente, la concejal Raquel Heredia, otrora coidearia del alcalde, le pidió información sobre si esa salida ha sido notificada al Consejo Cantonal y si deja encargada a la vicealcaldesa. La respuesta de Chornillo fue que salía del país por los operativos realizados en la madrugada de ese 14 de agosto, acciones que calificó como positivas, pero aseguró que, como consecuencia, el nivel de riesgo con el que cuento se ha visto afectado, aumentando a un nivel crítico. Y aclaró, sigo actuando y despachando de forma telemática. Una respuesta que no satisface a la concejal Heredia, quien cuenta que en la primera sesión del Consejo se acordó hacer estas reuniones semanales de forma telemática, pero que eso es muy diferente a lo que ocurre en el Cabildo. Nunca se dijo que él podía administrar la ciudad fuera del país. Hay inquietud, pues el COTAD establece como causal de remoción ausentarse del cargo por más de 3 días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue y sin una causa justificada. Este martes, Heredia pidió al alcalde Chornillo que disponga a la Dirección de Talento Humano la entrega de información sobre su última salida. La comunicación con el alcalde hacia el consejo prácticamente es escasa o nula. Siempre las cosas nos hemos enterado a través de medios, de redes sociales, pero nunca porque por sesión de consejo se nos ha dejado un acta solicitando el permiso por parte de él para salir del país. Si necesita vacaciones, licencia para vacaciones o licencia por algún tema de seguridad que tenga que ausentarse de su cargo, debería de pasar a sesión de consejo. Ese es el trámite normal, regular. Las 2 veces anteriores en las que Chornillo salió del país,
regresó apenas cumplió 3 días hábiles fuera del cargo. En esta última ocasión ese lapso venció el lunes por la tarde. Hemos intentado contactar al alcalde Chonillo y a la vicealcaldesa María Eugenia Barreiro, pero hasta el cierre de este reportaje no ha sido posible. Hasta el cierre también se desconoce si ha regresado ya al país. Durán tiene que ser el juez de cada uno de nosotros. Su departamento de prensa se ha limitado a contestar a la redacción de este informativo que por motivos de seguridad la ubicación del alcalde Chonillo se mantiene en reserva y que sus funciones las cumple de forma telemática. Una respuesta que cada vez gusta menos en el Consejo Cantonal de Durán. Desde hoy el ECU 911 podrá acceder a las cámaras de videovigilancia de las empresas públicas y privadas de forma obligatoria. Una nueva resolución lo convierte en el ente rector de herramientas de seguridad en el país. Para reducir los índices de delincuencia en el país, el primer mandatario el pasado 18 de marzo extendió las funciones del ECU 911 a nivel nacional. Esto permitirá que la central acceda al sistema de videovigilancia de las instituciones públicas o privadas. Los accesos, todas las regulaciones que estas empresas van a tener en el tema de sus servicios van a ser controladas por el ECU 911. Por ejemplo, si durante un operativo de seguridad el ECU 911 requiere acceder a las cámaras de seguridad de una empresa privada, las mismas que visualicen el exterior del bien y que permita realizar el seguimiento en tiempo real, la institución no necesita permisos. Al ECU 911 tener un convenio firmado de manera directa con Fiscalía y con Judicatura para permitir el envío directo a través del sistema que ya se tiene. Este procedimiento estará disponible no solo para las cámaras externas de las instituciones públicas y privadas, sino también para los dispositivos comunitarios como botón de pánico, aplicaciones, alarmas y el transporte seguro. Aunque este proceso es obligatorio para otros, en el caso de urbanizaciones privadas, su inclusión es voluntaria. Asimismo, se destaca que toda la información que se reciba estará resguardada dentro de la cadena de custodia para evitar fuga de datos. Al cumplirse un año de la consulta popular en la que casi el 59% de los ecuatorianos decidió dejar el crudo del Yasuní bajo tierra, el gobierno de Daniel Noboa reitera que respetará la voluntad popular. En un comunicado recordó que se creó un comité interinstitucional para el retiro progresivo y ordenado de las actividades extractivas en el bloque 43. Además, solicitó a la Corte Constitucional el seguimiento al dictamen favorable de la consulta. Y la multitudinaria romería de la Virgen de El Cisne concluyó su recorrido. Este martes La Chorona y sus fieles avanzaron desde Catamayo hasta la ciudad de Loja. La peregrinación se realiza desde hace 330 años y congrega a 2 millones de devotos en el sur del país. Este martes culminó una de las advocaciones marianas más grandes de Latinoamérica, la multitudinaria romería de la Virgen del Cisne, que se realiza desde hace 430 años, recorrió 76.5 kilómetros desde la Basílica en la parroquia del Cisne hasta la ciudad de Loja durante 3 días de arduo peregrinaje. Los devotos que acompañan a la Choronita, como le llaman con cariño, afirman que su principal motor para realizar esta dura jornada es el amor y el agradecimiento por los milagros recibidos. Ya es el tercer día, pero estoy haciendo muy alegre, muy feliz, porque le tengo mucha fe a la Virgencita. Porque a mí siempre me ha hecho favores la Virgencita cuando ha estado mi familia enferma y todo eso. El vestuario de la Santa Madre de Dios en este último día de peregrinaje es de color blanco y refleja la solidaridad con aquellos que han dejado su hogar en busca de nuevas oportunidades, enfrentando dificultades en otros países. Arribaron a la Castellana ciudad cerca de las 6 de la tarde, aquí en este sector denominado la Puerta de la Ciudad, en donde se realizaron eventos artísticos para darle la bienvenida. Nuestro señor presidente ha firmado el decreto el día de ayer en el cual se suspendía la jornada laboral. Esto ha permitido que mantengamos toda la peregrinación de manera tranquila. Con la llegada de la Sagrada Imagen a la ciudad de Loja, se marca el inicio de una serie de actividades artísticas y religiosas que se desarrollarán hasta el 1 de noviembre, que permanece en la ciudad de Loja.